¿Qué papel juega el crédito a la hora de comprar una casa? ¿Solamente con los intereses o...? No, el crédito, bueno, el puntaje de crédito sí va a determinar los términos del préstamo, ¿no? Pero en general no, las personas piensan que solamente miramos el puntaje de crédito. Y no solamente miramos el puntaje de crédito, miramos el historial de tu crédito. Cada programa tiene un requerimiento de una inicial que se tiene que dar para luego asegurar ese financiamiento. Existen programas donde no tienes que dar inicial. Existe el programa de 100% financiamiento, donde no requieres tener una inicial. ¿Y cuál es el error más común que has visto tú en compradores primerizos? Bueno, este es uno de los más comunes. No, de irse a buscar casa y después voy y me apruebo. Y yo diría que para mí el más importante es entrar a comenzar todo este proceso sin saber cómo funciona. La diferencia mayor es el servicio personalizado. Cuando tú vas a un banco comercial, una institución grande, eres un número más. Yo realmente te digo, si es por mí, yo no tuviese redes sociales. Y quizás el que vea esto y escuche esto dice, no, eso es mentira. Comprar una casa es probablemente una de las decisiones financieras más importantes que tomaremos en nuestras vidas. Sin embargo, muchas personas pasan años posponiendo ese sueño porque creen que necesitan más dinero, mejor crédito o esperar el momento perfecto del mercado. La realidad es que existe mucha información allá afuera, pero también hay muchos mitos. Por eso, en este episodio, vamos a conversar con una experta en financiamiento hipotecario, que nos ayudará a entender qué se necesita realmente para comprar una propiedad acá en los Estados Unidos. Cómo prepararnos financieramente, cuáles son los errores más comunes que cometen los compradores y qué oportunidades existen hoy para quienes desean convertirse en propietarios. Antes de comenzar, queremos aclarar que este episodio tiene fines educativos e informativos. No constituye asesoría financiera, hipotecaria, ni legal, ni fiscal. Las opiniones expresas durante esta conversación están basadas en experiencias profesionales y personales de nuestra invitada. Para esto, hoy acá tenemos a Liliane Otero. Muchas gracias, Lili, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por tenerme aquí. Bueno, como siempre empiezo nuestro podcast, me gusta siempre introducir a nuestro invitado haciéndole una pregunta. ¿Quién es Liliane Otero para toda esa audiencia que nos está viendo y no te conoce? Bueno, yo vine de Cuba en el 2014. Nada más que aquí comencé la escuela. Tuve que aprender el inglés desde cero. Comencé en el mundo de las finanzas desde muy temprano, en banking. Estuve en un banco trabajando como por 3 años. Luego entré en el mundo de contabilidad, y haciendo un poco de contabilidad. Y ahí fue donde nació toda la parte del mundo hipotecario de lo que es préstamos de casa. Entonces, ya me acabas de comentar una de las preguntas que yo tenía, que era cómo llegaste al mundo hipotecario. ¿Hubo algún momento específico donde dijiste, esto es a lo que quiero dedicarme? ¿En qué momento descubriste esta pasión? Bueno, yo creo que desde el primer momento. Nunca se me olvida el primer día que llegué a la oficina de esta donde me dieron la oportunidad de comenzar en la industria. Y me dijeron, esto o te gusta o lo odias. Es decir, o lo amas o lo odias. No hay como un intermedio. Y yo le dije, ok. Y me dijeron, bueno, ven las 2 primeras semanas y mira a ver qué tal te sientes para que entiendas un poco la dinámica de la industria. Y ese primer día que yo estuve ahí, yo tenía un negocio que había empezado hace poco, en ese momento que yo tramitaba todos los DOT de los camioneros. Uh-huh. Y eso era lo que yo hacía. Era bien nuevo, no era algo que hacía por mucho tiempo. Pero cuando estuve ese primer día ahí, fue una cosa de que me tuve que quedar como hasta las 9 de la noche. Me tuve que quedar hasta bien tarde porque vi el compromiso que había, la dinámica de la oficina, la responsabilidad de todo el mundo, la dedicación a lo que era el trabajo. Y sentí la vibra de que quieren crecer, quieren seguir adelante, ser alguien. Y eso fue lo que me hizo decir, este es el mundo que yo quiero, este es el ambiente donde yo me quiero rodear. Y no pasaron ni 2 semanas que dije, no hago un DOT más, no proceso
una licencia más, simplemente me voy a quedar aquí aprendiendo y echando adelante. Sí, hay veces que nosotros empezamos a nuevas aventuras y right away nosotros descubrimos qué es lo que nos gusta. Sí. En mi caso, yo cuando empecé a hacer taxes, cuando empecé en el mundo de los taxes, me di cuenta que me gustaba por la complejidad que tenía ese mundo, ¿no? Ujú, Porque es algo que, igual que a lo que tú te dedicas, es bastante complejo. Y ujú. cuando llega el primer año, empiezo a estudiar todo. El compromiso que uno tenía que dedicarle para aprender, eso también a mí me hizo de decidirme, mira, este es el mundo que me voy a dedicar, porque además de que también la compensación que uno recibía Ujú. era bastante buena y por lo tanto dije, bueno, si ya cumple estos dos requisitos, aquí me quedo. Pero además de entender de que es un mundo que nos gusta, también tiene sus complicaciones, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, yo, una de las cosas que no me gustaba de hacer taxi era que era por 3 meses y esos 3 meses Claro. son haciendo, Temporal. y trabajando hasta las 12 de la noche, tú sabes, haciendo muchísimo trabajo en esos 3 meses. En tu Ujú. caso, ¿qué fue lo más difícil que tú encontraste cuando comenzaste? Bueno, hay diferentes etapas en esta industria, pero yo diría que a principio, como yo empecé, que fue de asistente, para mí lo más retador fue aprender el lenguaje, porque yo digo que hacer préstamos es un lenguaje completamente diferente, es como aprender un idioma nuevo. Ujú. Entonces, eso fue para mí lo más retador porque estaba a ciegas, yo no tenía idea de nada, no sabía nada, ni tan siquiera yo sabía que se podía financiar una propiedad, Sí. porque en nuestro país, bueno, que yo sepa, eso nunca, No, ahí no uno no puede acceder existe. a financiamiento. Entonces, era todo completamente un mundo nuevo para mí. So, eso fue lo más retador, aprender el lenguaje y a expresarme de esa manera con los términos y conocer la industria. Y siempre aprendes algo nuevo, porque todos los casos son totalmente diferentes. Entonces, no hay manera de que te leas una guía y ya eso aplique para todo el mundo. No, no es así. Sino que cada caso es un mundo nuevo. Y Tiene eso de que a medida que tú vas trabajando y te vas enfrentando a todos estos casos, vas aprendiendo acerca de la industria, pero además de eso tienes que ser creativo, porque para resolver un problema tú tienes que proponer una solución. Por eso cuando yo trabajo con las personas que yo trabajo y ellos encuentran una problemática, yo les digo, sí, ok, tú te encuentras con esta problemática, pero no vengas a mí a preguntarme cuál es la solución. Ven con 3 soluciones, a ver si de esas 3 soluciones nosotros descubrimos que una de esas sería la mejor opción que nosotros tenemos, o bueno, pensamos entre todos otra solución. Pero exacto, uno tiene que volverse bien creativo bien porque... creativo. Y yo digo que más que creativo es entender la necesidad que tiene esa persona para ver cómo tú puedes satisfacer esa necesidad, más que Ujú. nada. Y yo pienso que de ahí parte todo, de entender a esa persona que tienes delante, a ese cliente, entender qué es exactamente lo que busca y ver si de pronto yo le puedo satisfacer esa necesidad, porque muchas veces no puedo satisfacerte la necesidad y entonces estás quizás hablando con la persona equivocada. Exactamente. Ahora, Lili, quería hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de esa primera semana que entraste a trabajar con la inocencia de entrar a una industria totalmente nueva? ¿Qué consejos le podrías dar a esa Lili? Yo digo que el consejo que yo le daría a esa Lily de aquel momento es que enfrente el miedo, porque sí sentí en un momento, en varios momentos, sentí como miedo de que lo voy a hacer mal o quizás no lo voy a hacer bien o de la manera que yo espero o que quizás no es para mí. Y todo eso son barreras que nos ponemos que simplemente son barreras. Ujú, Y hoy por hoy creo que cuando uno siente ese miedo, ese temor, es porque ese es el camino. Ese es el camino definitivamente. Así que ese es el consejo que yo le daría, que enfrente el miedo y que no se detenga tanto en ese momento de alimentar ese pensamiento, ujú. sino que... Sí, el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros para alertarnos de que Ujú, algo no está bien. Pero cuando lo exacto. enfrentamos,
O que vamos a entrar a lo desconocido. Exactamente, estamos saliendo de nuestra zona de confort. Exactamente. Y cuando lo enfrentamos y descubrimos que hay del otro lado del miedo, es un mundo totalmente distinto al cual nosotros Pues sí. no teníamos idea. Y Ujú, eso es lo que nos va, creo yo, llevando a avanzar en la vida, intentar nuevas cosas, intentar nuevos retos ujú, y cumpliendo nuestros sueños, ¿no? ujú. Creo que es el sentimiento que te da el camino al crecimiento. Ok. Ujú. Lili, entonces tú comenzaste trabajando para una persona en este mundo, pero sé que llega el momento en el que decides tomar este camino independientemente, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue ese paso? Em, bueno, ese paso fue un poco de incertidumbre, Ok. porque fue un momento donde creo, todos tenemos experiencias diferentes. So, creo que a todos nos llega ese momento de una manera diferente. Ujú. De la manera que me llegó a mí fue como un poco situaciones de la vida que me hizo escoger entre dos caminos. Ok. Me dijo, en este momento tienes dos opciones. ¿Cuál vas a decidir? Entonces me sentí obviamente con miedo, con incertidumbre, con cuál es el camino correcto. Y ahí fue donde dije, bueno, pues este es el camino que es lo que va a pasar y qué puede pasar el día de mañana, que todo salga mal, me vuelvo a construir. Exacto. Tomaste un riesgo. Exacto, Y al tomar este riesgo comenzaste tú solita. solita. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo tengo una filosofía, ¿no? O una manera de pensar en la cual nosotros cuando dejamos de trabajar para una persona, todavía tenemos una mentalidad de trabajador, ¿no? Ujú, Después que dejamos de trabajar para una persona, nos convertimos en entrepreneurs, en personas que tenemos un emprendimiento. En este caso, es en este paso que estamos conversando acerca de tu camino. ujú. ¿Cómo se convierte esa Lili de trabajadora a entrepreneur? Y cómo después de entrepreneur cambias tu mentalidad a business owner. Porque también sé que ahora tu compañía, eh, ¿cuál es el nombre de tu compañía? Empire Finance Group. Empire Finance Group. So, si ustedes están buscando financiar una casa, pueden contactar a Lili Empire Finance Group y así ella las va a ayudar con este proceso que es súper complejo. ¿Cómo fuiste pasando de mentalidad a mentalidad? Yo creo que no te das ni cuenta. No sé si a ti te pasa igual, pero es como que no, yo no me daba cuenta. Yo simplemente llegaba a momentos en los que yo me quedaba pensando y decía, wow, ahora estoy haciendo cosas diferentes. So, ya no estoy haciendo lo mismo que hacía, no sé, hace 3 meses atrás. Y ahí era cuando caí en cuenta de que ya el rol mío cambiaba un poco. Ujú. Ahí era donde me daba cuenta de las cosas. Pero no era como que yo tomaba la decisión de, bueno, ahora ya me tengo que poner la gorra de business owner o no, sino es que va pasando solo. Te va a tomar el camino de emprender por ti solo, te lleva a todas esas etapas, ¿no? En mi experiencia es bastante, es similar, pero a mí me cuesta todavía, porque yo todavía creo que estoy batallando con ese entrepreneur que uno Ujú, tiene dentro, en delegar tareas. ujú, Delegar mm, tareas es para mí, porque yo pienso que nadie lo va a hacer mejor que yo, y eso es un mito, eso no es verdad. Tú te puedes encontrar una persona que hace lo que tú haces 100.000 veces mejor. Ahora, em, o sea, pienso que las personas no van a hacer, o alguien no va a hacer las cosas mejor que yo, ujú, me cuesta trabajo delegar. Pero además de eso, también cuando uno tiene que pagarle a los trabajadores, viene todo este proceso, el cual tiene que construir la compañía uno mismo desde cero. A uno, aunque uno tiene que reconocer que esa es como una batalla contra ese entrepreneur, porque el entrepreneur quiere quedarse con la cantidad de mayor dinero posible para uno, pero el business owner no. El business owner tiene que pensar en invertir el dinero en este tipo de cosas para que la compañía siga creciendo. ujú. Y estoy ahí en esa batalla personal conmigo mismo para tratar de crecer la compañía. Sí, bueno, yo cuando me fui sola, yo sí tenía un ayudante en Ujú. aquel momento. Y creo que él me ayudó mucho a poder salir adelante con más facilidad.
obviamente, porque ya él sabía exactamente cómo funcionaba, cómo yo lo amoldé desde bien tempranito, o sea, no tenía la experiencia, so yo lo amoldé a mi manera y creo que eso me ayudó también a poder hacer las cosas un poquito más fácil. Pero yo pienso, o sea, no sé, delegar es complicado, no es menos cierto, sí, sí lo es. Pero yo creo que te vas acostumbrando porque es que no tienes otra opción. Ujú. O delegas o te estancas. El día tiene 24 horas para todo el mundo. Exacto, ya. Entonces llegó un momento que yo decía, bueno, nada, es lo que hay. Hay que delegar porque necesito ponerle más atención a esas otras cosas. Sí. Y ya. Y fuiste creando procesos, me imagino, y Sí, procedimientos internos en tu compañía para poder seguir creciéndola, ¿no? sí. Algo que me ayudó mucho es que yo siempre he tenido muy claro el proceso mío como oficial de préstamo, como loan officer. Yo siempre he tenido claro mi proceso y eso me facilitó mucho, pero no es menos cierto que ya cuando te vas solo, a tu propia compañía, sí ya tienes que estructurar otro tipo de cosas. Ya le tienes que prestar atención a otras cosas, como estructurar el proceso que más a detalle Ujú. para que todo el mundo siga la misma línea. Sí. em, Estructurar sistemas de pago, Tomar ver decisión, tomar decisiones, qué sistemas voy a utilizar. qué sistemas voy a utilizar, cómo puedo mejorar mis sistemas. Y yo pienso que todos los días es viendo. Es un reto. Sí, es un reto diario. Es todos los días viendo cómo puedo mejorar aquí, cómo también empiezas a escuchar el feedback de los mismos, del Trabajadores. equipo. Y entonces es, ok, ¿y cómo entonces puedo hacer esto mejor? ¿Y cómo podemos entonces mejorar esta parte del proceso? Y es como que se vuelve un poco más, Interactivo. sí. Y te gusta, ¿no? Es algo que te gusta. Eh, por eso quería llegar, porque ¿cómo luce un día normal en la vida de Lily? ¿Cómo es un día normal? Bueno, un día normal me levanto temprano, voy al gimnasio. Eso es para mí mi tarea número uno y una de las más importantes. Ujú. Luego de eso, algunas veces antes de ir al gimnasio, paso un poco de tiempo conmigo misma, hago ejercicios de respiración, etcétera. Me voy a mi gimnasio, regreso y ya luego me preparo para irme a trabajar. Y me paso el día entero en el trabajo hasta como por la tarde que ya sí voy a la casa. Pero ese es mi día a día. Yo soy mucho de rutina. Sí. De lunes a viernes, esa es mi rutina de todos los días. Muy difícil que sea algo diferente. Ujú. Y ya que estábamos hablando de que tienes un equipo, tienes un negocio, vas al gimnasio, haces un montón de cosas, ¿cómo Lily organiza su calendario para poder cumplir con los clientes, el equipo, hacer contenido, tu familia? ¿Cómo tú organizas el calendario? Bueno, mi calendario es todo. Literal, mi calendario dicta mi vida. Es mi brújula. Yo todo lo pongo en mi calendario. El tiempo de gimnasio lo pongo en el calendario. El tiempo que necesito para alistarme antes de irme a trabajar está en mi calendario. Si tengo una comida en la tarde, yo lo pongo en el calendario. Todo va en mi calendario. Todo lo organizo ahí. Es decir, mi día entero va en mi calendario. Los fines de semana, todo lo que vaya a hacer el fin de semana también está en mi calendario. O sea, tú organizas, ¿hay un día de la semana que te sientas y haces el calendario o lo No, vas ajustando? yo lo voy haciendo todos los días. Es decir, ya el día de hoy yo lo tengo hecho, pero quizás tengo que añadir, quitar, porque el calendario nunca es que lo vas a cumplir al pie de la letra, ¿no? Sino que también pueden surgir cosas que tienes que cambiar, que añadir. Entonces, lo trato de hacer el día antes, lo más completo posible, y al otro día en la mañana lo vuelvo a revisar y veo cómo tengo el día, etcétera. Pero así lo voy organizando. Si ya tengo una cita que saqué hace una semana, por ejemplo, el podcast, Ujú, que ya lo habíamos dicho para hacer hace 2 semanas, ya yo ujú. lo tenía en mi calendario. Ok, Así. ok. Lily, ¿tienes debajo de ti cuántas personas? ¿Cuántas personas manejas? Ahorita mismo somos un equipo pequeño, Ujú. somos 4 personas, Pequeño, conmigo 5. pequeño. Yo no las llamaría pequeño. Yo manejarme a mí mismo me es difícil, imagínate tú manejar Ah, cuatro. no, sí, es difícil, pero Y eso te ha convertido en una persona que es líder, ¿no? Eres una persona líder. ¿Qué cualidades en ti tú encuentras que te hacen ser una persona líder? bueno, yo creo que esa pregunta es más bien
para las personas que trabajan conmigo. Pero creo que, yo creo que a mí me gusta ver crecer a las personas. Ok, Y es algo que les dejo claro desde el día uno. Desde el día uno que hacemos primer contacto con quien sea la persona que vaya a trabajar conmigo, yo les dejo saber, aquí tú tienes las puertas abiertas para tú hacer lo que tú quieras. Yo te voy a dar todo el conocimiento de lo que yo sé, de mi experiencia, y quizás tú lo puedas hasta mejorar, ¿por qué no? O me puedas enseñar a mí también, porque yo siento que uno siempre está aprendiendo también. Y tienen las puertas abiertas de decidir qué quieren hacer. vale. Son libres de crecer. Creo que aquí todo el mundo tiene derecho a crecer, a emprender, a ser libre. O sea, Sí, obvio. Y sobre todo estimular eso, estimularlo, porque hay muchas personas que cuando tú estimulas eso se van a sentir mucho mejor trabajando contigo, que como por ejemplo yo cuando antes de independizarme completamente, trabajar 100% en mi compañía, trabajaba para una compañía que tú incluso tenías que reportarle si tú tenías un outside business. oh wow. So, tenías que reportárselo a ellos, porque si ellos se enteraban, eso era un conflicto de interés y etcétera, etcétera, que son compañías bastante grandes y no estimulan eso, estimulan que la persona mm, esté ahí trabajando con un ambiente laboral que no, al final del día, las personas con la mentalidad como nosotros, no valoramos y no vamos a dar nuestro 100%. Mm. Y no creo que eso tampoco es sano para ninguna compañía, la verdad. Yo estuve en un ambiente así cuando trabajé en banco. Y eso, para mí, antes de yo trabajar en banco, para mí trabajar en banco era algo como que, wow, trabajar en banco. Sí, Después que trabajé en banco, cambió totalmente la perspectiva de lo que era trabajar en banco. Yo lo odié. sí, lo que le Yo lo llaman odié. corporate America. Exacto. Entonces es todo muy como que no te dejan ver más allá. Y yo pienso que eso es un error. Porque aquí nada es secreto para nadie. Aquí todo el mundo tiene la información. Literal, en el teléfono tenemos toda la información. Entonces, cohibir a una persona de poder salir adelante, de crecer, de que tome su propio camino si así lo desea, eso para mí es una persona que tiene una mentalidad muy cerrada. Sí, exactamente. Pero bueno, para eso estamos nosotros como compañías un poco más pequeñas que estamos creciendo para crear una nueva cultura Ujú. y poder estimular otras cosas y así tratar de robarnos ese talento de esas compañías. Lili, tú me imagino que a medida que has estado creando tu compañía, te habrás encontrado en situaciones bastante difíciles con empleados. ¿Cómo maneja Lili cuando alguien de tu equipo no está dando los resultados que tú esperas de él? Yo creo que yo lo manejo bastante calmada, ¿no? Todo a su tiempo. Soy bastante exigente porque soy exigente conmigo misma. Entonces, si yo soy exigente conmigo misma, te puedes imaginar con las demás personas, ¿no? O sea, si yo me exijo, ¿por qué tú no Sí. puedes dar lo mejor de ti? Entonces, yo creo que lo manejo a su paso. Obviamente, si no está dando los resultados, pues no creo que vamos a poder llegar muy lejos juntos, pero lo manejo con tranquilidad, voy viendo, observando, tengo las conversaciones, indago un poquito a ver también cuál es Motivo. el motivo, porque muchas veces tenemos situaciones personales y no todo el mundo sabe separar lo personal de lo laboral. Y entonces también hay que tener tacto con eso, ¿no? Porque hay veces que los trabajadores también nos necesitan un Ujú, poco en algunos momentos de la vida. sí, Entonces hay que también ser un poco humanos ujú, en cierto momento. ujú. A mí me cuesta mucho trabajo porque cuando una persona no está dando, no el 100, sino no está dando lo que tú esperas de esa persona, porque como dijiste tú te exiges mucho a ti mismo. Yo igual, yo me exijo muchísimo a mí mismo. Y como mismo me exijo muchísimo a mí mismo, creo que también le exijo mucho a los amigos, a las parejas, a la familia, a las Ujú. personas que trabajan contigo. Y a veces tengo que bajarle un poquito la raya porque ninguno Sí. soy yo. Y entonces me cuesta mucho trabajo porque espero que esa persona dé al menos no sé, el 80% de lo que es uno. Y desgraciadamente no todo el mundo es igual. O desgraciadamente no, eso es lo que hace, la diversidad es lo que hace que el mundo sea lo más perfecto posible, la diversidad entre todas las personas. Ujú. Y creo que también una compañía es lo más exitoso posible cuando logra una diversidad entre las personas que trabajan en ella.
Claro. No solamente, no todo el mundo piensa de la misma manera, no existe Ujú, una sola manera de ver las cosas. Así uno puede debatir y tener este tipo de contrastes ujú. para tomar decisiones lo mejor posible, ¿no? O sea, ¿cuál es el requisito más importante para ti cuando tú vas a contratar a alguien? Digamos, yo en el primer capítulo que hicimos acá, tuvimos a una persona que es manager regional de Sara y ella nos comentó que lo más importante era que ellos buscan a la hora de contratar a una persona es la actitud, ¿no? La actitud, a ellos no le importa mucho si La experiencia, si tienen talento. Ujú, es la actitud es lo que ellos ponen en número uno. ujú. Lily, ¿qué busca Lily cuando va a contratar a una persona? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta ahora en el día de hoy, porque ya lo tengo más claro. Ujú, Si me preguntas, no sé, hace 2 años atrás, quizás, o 1 año y medio atrás, no lo tenía tan claro. Pero ahorita mismo, yo creo que lo que más veo en una persona es los valores que tenga esa persona. Porque creo que el conocimiento se puede trabajar. Podemos hacer los entrenamientos, la capacitación necesaria para que esa persona llegue a explotar lo que tiene para dar en cuanto a conocimiento, pero los valores que tiene una persona creo que yo diría que no se pueden inculcar y si se pudieran inculcar es bastante difícil. ujú, Yo pienso que una persona ya viene con sus valores de más atrás, ujú. de niño, de lo que aprendió cuando creció, según sus experiencias, etcétera. Y creo que me guío más por eso. Siempre y cuando se alinea a los valores de nosotros como compañía, nuestro ambiente, yo creo que es alguien que se le puede dar la oportunidad. Sí, totalmente. Eh, Nosotros nos formamos cuando somos niños, ahí nos inculcan unos valores y también concuerdo contigo que es muy difícil cambiarlos porque yo conmigo Ujú. mismo, o sea, para yo cambiar algo en mí, tengo que hacer un trabajo interno tan grande, leer libros, Ujú. a veces he ido a psicólogo, he hecho un Sí, montón de trabajo personal para ujú, poder cambiar algo en mí, que imagínate tú cuando alguien no está dispuesto a sí. cambiar, No, y lo más importante es primero que todo darte cuenta y querer cambiarlo, que esa es la parte más difícil, darse cuenta. porque yo no te puedo decir a ti tienes que cambiar esto porque sí, no, si tú no estás decidido tú cambiarlo, no hay nada que yo pueda hacer. Es como cuando uno tiene una adicción. Lo primero que uno tiene que darse cuenta es que uno tiene una Que adicción uno tiene una adicción. para después Exacto, poder salir de la adicción, ¿no? exacto. Lili, yo veo que estás súper activa en las redes sociales, ¿no? Veo que tienes una constancia en el contenido que tú creas, me parece espectacular, pero quería preguntarte qué importancia tiene para ti las redes sociales en tu negocio hoy. Es cómico porque a mí, yo realmente te digo, si es por mí, yo no tuviese redes sociales. Ok. Y quizás el que vea esto y escuche esto dice, no, eso es mentira, porque no parece. Ujú, Pero creo que es necesario hoy en día. sí, Definitivamente, lo que las redes sociales hay que saberlas usar. Sí, yo pienso que las tienes que usar inteligentemente, porque creo que sí tienen mucho valor. Hoy en día, si tú no estás en redes sociales, esa es la televisión moderna, desde mi punto de vista. Ya nadie mira televisión. Ya las personas pasan más tiempo scrolling en Instagram que mirando la televisión, las noticias. Ya las personas se enteran de las noticias por Instagram, todos por Instagram o por las redes que hayan, es decir, las que sea que consuman, YouTube, TikTok, todo es ahí. ujú. Entonces, sí creo que es muy necesario que las personas te estén mirando todo el tiempo, que te tengan aquí en top of mind, Sí. siempre. Sí, porque tener esa constancia lleva a que las personas siempre se acuerden de lo que tú haces. Pero no solo eso, Claro. también estás agregando un valor con el contenido que ustedes están subiendo desde las redes sociales de Empire Finance Group. Ujú. Le das promoción a los productos nuevos que tú sacas, a los meetings, a la Te da credibilidad también, credibilidad. porque cuando hablas con alguien que quizás no sabe nada de ti y entra quizás a Google, sí, a tu website, pero entra a las redes y ve la interacción, el movimiento que tiene tus redes, pues eso dice mucho. Brand recognition. Ujú. En mi caso, soy igual. A mí las redes sociales me causan muchísima ansiedad.
muchísima ansiedad. Yo soy una persona súper ansiosa, súper Sí. activa y las redes sociales me causan mucha ansiedad. Ujú. Y yo lo que hago es que la borro en todo el día y la bajo Eso nunca lo he hecho. Sí, yo lo bajo, no sé, media hora a una hora en el día. Ujú. Intento revisar Instagram en ese tiempo porque si Ajá. no me vuelvo improductivo. No sé, nos hackearon el cerebro completamente cuando crearon el Sí. scrolling infinito. Ujú. Y no solo eso, también me da mucha ansiedad porque, por ejemplo, yo estoy trabajando, haciendo, por ejemplo, unos tags, editando un podcast, haciendo cualquier cosa que tenga que hacer. Y de momento, Entro en el teléfono y cuando veo, inconscientemente. pasaron media hora y tú Ujú. dices... ¿En qué momento se me fue media hora? Sí, Y te olvidaste de lo que estabas haciendo, por dónde te quedaste, entonces vuelve. Y es pues sí. A mí me pasa también. O sea, yo creo que nos pasa a todos. Yo lo que trato es de controlarme yo misma. Yo antes hacía lo de cerrarla, pero yo, dije no. Yo me tengo que controlar y yo tengo que tener autocontrol. pero tú te has puesto a pensar alguna vez si desaparece Instagram o si desaparece TikTok, si desaparece Ajá. algo de esto. ¿Qué otra manera pudiésemos nosotros de conseguir clientes? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo no creo que van a desaparecer. Yo creo que se van a incrementar más que nada, pero si pasara, volvemos a los tiempos de antes. Yo me crié, nos criamos sin redes sociales. Entonces eso no creo que sea un problema. Yo creo que me voy a tocar puertas. Literal, literal. Es una de las cosas que más valoro de poder, de haber crecido en Cuba, era que yo no agarré un teléfono, un smartphone, hasta que tuve, qué sé yo, 22 años que llegué aquí. Sí teníamos el teléfono, pero no Sí, teníamos acceso a pero internet y no tenías el no, teléfono. no, no le dábamos el uso a un Es- teléfono. Era como... Exactamente. Ujú. Y eso es una de las cosas que más agradezco porque la verdad tuvimos una juventud vivida, Ujú. viviendo el Sí, presente, viviendo el momento y ahora es muy complicado. pues sí, Muy sí. complicado lograr. Ujú. Sobre todo esos jóvenes que están en high school y eso, tú los ves, yo voy aquí a alguna fiesta, algún party de mi familia, y esos jóvenes que tú los ves tanto el día en un tablet, en el teléfono, Consumidos en esa tecnología. es un fenómeno. Que sí, Y la lo verdad, que se vive hoy entonces, en día, y pudimos vivir las dos partes. las dos partes. Creo que somos la última generación Yo creo que sí. en Mm. vivir esas dos partes. Sí. Tuvimos muy buena suerte. Pues Lili, ya hemos hablado un poco de tu vida personal, ya sabemos quién es Liliana Otero, también hablamos de tu compañía, cómo empezaste, cómo la construiste. Me parece genial para mí decirte que eres un ejemplo para personas como yo que están empezando su negocio y que quieren construir algo. Me guío mucho por personas que conozco que estén en en la misma vibra, con las mismas ambiciones. Y para mí eres un ejemplo. He seguido tu contenido, he seguido tus pasos, porque veo en ti lo que yo pudiese ser. Felicitarte Ujú. por todo lo que has logrado y me imagino que vas a tener un montón de cosas más que lograr si sigues por este camino. ¿Ok? Gracias, gracias. Entonces, ya que hemos hablado muchísimo acerca de tu vida personal, quiero entrar ya en lo que viene siendo los loans para hablarle un poco a toda esta audiencia que está buscando financiar su casa, Ujú. instruirlo y hablarle un poquito acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un mortgage broker y directamente con un banco? Porque muchas personas cuando van a financiar su Ujú. casa me dicen, no, yo prefiero ir a un banco, a mi banco y pedir un préstamo. Ujú. ¿Cuál es la diferencia que existe entre trabajar con una institución o con otra? Ujú. La diferencia mayor es el servicio personalizado. Cuando tú vas a un banco comercial, una institución grande, eres un número más. Si quieres llamar al banco, es un 800 y te va a contestar un día María, el otro día Juan, y es todo muy frío. Si estás buscando eso, pues ese es el lugar, definitivamente. Ahora, si tú estás buscando atención personalizada, donde tengas una persona con la que hables, que casi siempre sea la misma persona con la que hables. No siempre va a ser la misma persona, pero va a ser como la misma sintonía, porque están los dos en la misma oficina. No es que uno está en Chicago, el otro está en Florida, o sea, los dos están en la misma oficina, están viendo exactamente lo que está pasando con tu expediente. Si quieres un servicio
donde si tienes una pregunta el fin de semana, alguien pueda responderte, aunque sea un mensaje, bueno, lo conversamos el lunes o luego revisamos esa información. Esa es la diferencia. Si tú quieres solamente buscar un banco por temas de números y ya, ver quién te da algo un poquito mejor, pues no puedes ir a un banco comercial y bueno, buena suerte con eso porque no he oído muchas buenas experiencias. Lo Ujú. otro es que, como te decía, eres un número más. O sea, a ellos realmente no les interesa si tú estás realmente sólido. Ellos simplemente te miran algo preliminario y bueno, sí, dale, ya calificas para tanto y cuando ya tienes el contrato, ahí es que ellos entran realmente a verificar todas tus cosas y ahí puedes encontrarte con muchas sorpresas, porque la compra de una casa requiere preparación en Ujú. muchos casos y requiere de detalles, de ver, ok, esto quizás no está como debe de estar y tenemos que estructurar todo un escenario. No es como ir a comprar un televisor. No. Como yo empecé el podcast, para mí la compra de una casa es una de las decisiones financieras más importantes que uno va a tomar en su vida y uno no debería tomarla a la ligera. Es algo Ujú, que uno tiene que encontrar a una persona que tenga además de experiencia, que te ayude y te ayude a navegar ese proceso, como en este caso exactamente. compañías como la tuya. Ujú. Ahora que me hablaste un poquito de esto, quisiera saber qué ventajas tiene un broker que muchas personas desconocen. Ya me hablaste un poquito de que ustedes le dan una atención muchísimo más personalizada al cliente, ¿no? Ujú. Y además de esto, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, ¿con cuántos bancos trabajan ustedes? ¿Qué otras ventajas nosotros pudiésemos encontrar? Bueno, aparte de la atención personalizada, que para mí es número uno, luego es el portafolio de inversionistas que tenemos, que podemos buscar muchas opciones para ti. Tú no estás frenado a una sola opción. Esto es lo que hay y si aquí, por ejemplo, si fuiste a Bank of America, si aquí no te aprobé con lo que tengo, pues ya, no calificas, bye, un denial letter, búscate la vida, como decimos nosotros. Ujú. Sino que yo tengo opciones para ti. Ok, si en esta vía no es, entonces, ¿qué otras opciones podemos tener? ¿Qué otras vías? Entonces, creo que hace la diferencia. Sí, totalmente. O sea, le vas a resolver el problema a la Ujú, persona, vas a encontrarle una solución de cómo exacto. obtener aquello que ellos están buscando. Ujú, Lili, vamos a entrar hasta la idea que yo me quiero comprar una casa, ¿no? ujú. Abdel, yo me voy a comprar una casa. ¿Qué necesito yo para comprarme una casa? O sea, yo llego a tu oficina, hola, ¿cómo están? ¿Qué necesito para comprarme una casa? Antes de entrar a la parte de lo que es documentación, yo diría que es entender tu escenario. Yo necesito saber qué es lo que tú estás buscando. Y luego de eso voy a necesitar cierta documentación de parte tuya para poder estructurar todo un escenario y poder ver qué opciones tenemos según tu perfil. Ujú. Vas a necesitar los últimos 2 años de taxes. Si eres empleado con W2, es decir, que te ganas con descuento, los últimos W2, las últimas 2 colillas más recientes, los últimos 2 estados de cuenta de tu banco, copia de tu licencia. Si tienes permiso de trabajo, copia de permiso de trabajo, residencia y ya, En términos específicos, esas son las cosas que nosotros necesitaríamos. general. Pero a Ujú, grandes rasgos, generalmente nosotros necesitamos, por ejemplo, un income de una ujú, cierta cantidad determinada para calificar a una cierta ujú. cantidad. Necesitamos cómo probar ese income, ¿no? Sí, También necesitamos prueba de estatus legal. sí. Bueno, si eres ciudadano, solamente tu ID. Si eres residente, la copia de tu residencia. Si eres permiso de trabajo, entonces la copia de tu permiso de trabajo. Vale. So, Ujú. digamos que una prueba de income, una prueba de legalidad en el país, de Ajá. estatus migratorio, alguna otra cosa que necesitemos. Estados donde, es decir, prueba donde tienes los fondos Ok. para la compra. Un down payment. Sí, ajá, exacto. Generalmente se, se, Ujú. se necesita un down payment. Usualmente se necesita tener como algunos ahorros. Ok. Ujú, Algunos ahorros ujú. y alguna otra cosa. Ya. Ok. So, si yo tengo unos ingresos de $100,000, $120,000, tengo un down payment de $50,000 y soy ciudadano americano, califico para Bueno, comprarlo. hay que mirar el crédito también, obviamente.
pero no me Ah, tienes que dar nada a mí. O sea, tú no necesitas darme a mí, sino que yo voy a verificar tu crédito. ok, Ujú. so habría que verificar el Sí, crédito sí. y dependiendo de ese credit score que me van a Ujú. dar, ahí entonces es que se empieza el Se trámite. estructura como que todo el muñeco, ¿no? Vale. Ahí vamos viendo cómo se estructura todo el escenario. Y no, y me alegra que hayas mencionado el crédito porque ahora mismo te iba a preguntar qué papel juega el crédito en todo esto. En ese país yo diría en general. No vamos a hablar solamente de casa, en general tu crédito es... Sí, en el episodio pasado estuvimos hablando con una persona que ayudó a entender mucho cómo construir un crédito, todas las variantes, Ujú. todas las cosas, y estuvimos hablando de esto, de la importancia que tiene el crédito acá en los Estados Unidos. Pero yo quiero saber, o sea, ¿qué papel juega el crédito a la hora de comprar una casa? ¿Solamente con los intereses o...? No, el crédito, bueno, el puntaje de crédito sí va a determinar los términos del préstamo, ¿no? Ujú. Pero en general no, las personas piensan que solamente miramos el puntaje de crédito. Y no solamente miramos el puntaje de crédito, miramos el historial de tu crédito. ¿Qué tan bien tú manejas tu crédito? Eso es lo que quiere ver el banco. Ok, ¿Qué tan bien tú manejas tu crédito? ¿Y qué historial tienes ok, en tu crédito? ¿Cuánto tiempo tú llevas manejando tus cuentas? ok. Eso es lo que se quiere ver. Ok. Tú mencionaste también que vamos a necesitar las últimas dos declaraciones de impuestos. Ujú, Y yo soy preparado de impuestos. ¿Qué ujú. importancia tiene los impuestos? ¿O se los van a pedir a todo el mundo? ¿No se los van a pedir a todo el mundo? ¿Qué importancia tiene en este proceso? Los impuestos es dependiendo. Siempre depende el escenario de cada persona. Ujú, Pero casi siempre si eres primer comprador, esa es una de las opciones que miramos. Siempre nos gusta estar en colaboración con un preparador de impuestos porque creo que es mejor que ustedes para poder guiar al cliente en ese aspecto, ¿no? Pero son muy importantes. Es la verificación de tus ingresos. vale. Con Ujú. eso la persona va a decirle a la institución financiera que va a aplicar el loan, va a probarle Esto que es lo que yo hago. Esto es lo que yo reporto. los ingresos que Ujú. ellos... Y miramos el ingreso neto. Que eso es importante aclarar porque muchas personas piensan Ujú, que miramos el bruto ujú, y no miramos el bruto. Nosotros miramos lo que usted gana luego de gastos. ok. Lo que queda limpio, luego de tus gastos, eso es lo que mira el banco. Ok, lo que en los taxes nosotros llamamos Adjust Gross Income, ¿no? El net income. El net income. O Ujú. sea, no es el AGI, es el net income. El net income. ¿Qué sucede cuando una persona gana mucho dinero? Estas personas que son trabajadores por cuenta propia, emprendedores, y no reporta la IRS. O sea, Ujú. esa persona, eh, ¿cómo lo afecta no declarar este dinero en sus taxes a la hora de aplicar un préstamo para financiar una casa? Bueno, eso depende. Eso depende del escenario de la persona. Tienen otras opciones. Los, co- em, los trabajadores por cuenta propia, ellos tienen otras opciones de préstamo. Ellos no están sujetos a solamente los taxes. Pero depende también del escenario de cada persona, porque obviamente estas otras opciones van a requerir un down payment más alto. Ya no vas a entrar con un down payment de un primer comprador. Entonces, Eso depende del loan que tú vas a aplicar, ¿no? sí, eso depende mucho de, según tu escenario, qué De- opciones tú tienes y qué opción te favorece más a ti. vale. Porque muchas veces hay personas que no tienen los taxes como lo tienen que tener y entonces, bueno, tenemos la opción de hacer un bank statement loan, un préstamo de estados de cuenta, donde ahí miramos tus ingresos. Ahora, ¿eso le favorece a la persona o no? Claro, Es dependiendo porque ya vas a requerir un down payment más alto, vale, empezando un 10% de inicial. vale, Entonces, ¿qué tanto eso se acomoda a tus necesidades? vale. So, depende de los diferentes programas que existen, entonces tú vas armando ese muñeco. Y Ujú. así, bueno, las personas pueden prepararse para aplicar a un préstamo. Por eso es muy importante cuando uno empieza a pensar en comprar una casa, contactar a un Exactamente. loan officer, a un broker como tú, para Ujú. que esa persona empiece a prepararse ya para la compra de Exacto. una casa, ¿no? Porque lo más importante de entrar a,
a dar este paso es conocer cómo funciona. Y yo siento que ese es como que una de las cosas que la gente como que no le presta tanta atención. Ujú. Y eso es lo más importante. Yo tengo entendido que ustedes dan algún tipo de preparación gratis de Ujú. vez en cuando, ¿no? Ustedes, las personas pudieran dirigirse a ustedes para esto o cómo funciona. Sí, bueno, nosotros, para empezar, que todas las personas que están interesadas en comprar una casa y nos llaman a nosotros, nos contactan, como que quiero hacer esto y necesito orientación, nosotros sin problema les orientamos, les hacemos las preguntas, cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas, y bueno, basado en eso les vamos orientando. Pero también hago una clase con un amigo mío, Realtor, que la hacemos una vez al mes y ahí hacemos una clase para primeros compradores, donde hablamos un poquito de qué es lo que se necesita para comprar una casa, etcétera. Ujú. Entonces, ya que estamos hablando un poco acerca de todas estas, dirigiéndonos a todas estas personas que ahora van a querer o piensan o en un futuro van a comprarse una casa, hay dos palabras que a mí me causan duda, que una es precalificación y la otra preaprobación. Ujú. ¿Qué significa precalificación? ¿Qué significa preaprobación? ¿Y qué tan importante es? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué necesitamos saber de esto? Ujú. Precalificación, en términos simples, viene siendo un estimado de tu escenario. Un estimado em, por encimita así de tu escenario, de lo que puedes calificar o de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, una preaprobación es cuando ya yo paso a verificar toda esa información y oficialmente preaprobarte. O sea, Mm, ya yo verifiqué realmente tus impuestos, verifiqué tu crédito, ya tengo una aprobación sistematizada. Eso es una preaprobación. vale, entonces, primero, entonces así funciona. Primero nos precalificamos Ujú. en el proceso y después nos preaprobamos a la En mi hora, proceso, sí. en la parte tuya. En mi proceso, nosotros lo hacemos de esa manera. Nosotros te precalificamos, te presentamos esa precalificación y de acuerdo a cómo se sienta el escenario, es decir, cómo te sientas tú con el escenario, decidimos ya preaprobarte. Y ahí es donde ya puedes oficialmente ir a poner ofertas. ¿Y qué tan importante es esto antes de salir a buscar una casa? ¿Por qué tenemos que dirigirnos primero a realizar este proceso Ujú. antes de salir a buscar la casa? Porque si tú lo haces este es el primer paso para tú saber hasta dónde buscar. Porque si tú vas primero a buscar la propiedad sin saber con cuánto tú cuentas, y no con cuánto tú cuentas, con lo que tú te sientas cómodo pagando mensual, que para mí es lo más importante. No es tan solo con hasta dónde te pueden preaprobar, es cómo yo me siento con mi pago mensual, porque ese es mi dolor de todos los meses. Entonces, tú tienes que tener esto claro antes de tú ir y entonces ver qué casa te va a gustar, porque te puedes enamorar de una propiedad que luego no la puedes pagar. Ujú. Y no creo que sea inteligente esto, ¿no? Esto es como en muchos casos ir a comprar un Un carro. televisor, ajá, bueno, un carro. Y, Montarte en el equivocado. y yo no, o sea, no tengo ni idea de con cuánto cuento para el carro, ni cuánto quiero pagar mensual por un carro. Y voy es a buscar el carro. Y después me dicen, bueno, las letras son $1,000 al mes. Bueno, yo no puedo pagar $1,000. Es como que, ok. Sí, llegas al dealer, viste el SUV es más grande, tiene sunroof, tiene asiento de cuero y te enamoraste del carro, te montaste, lo Ujú. manejaste y cuando fuiste al financiamiento. Te diste cuenta que no puedes pagar ese carro. Entonces eso pasa si no te apruebas cuando vas a buscar casa. Vas a enamorarte de una propiedad que luego quizás no la puedas pagar. Ok. ¿Y cuál es el error más común que has visto tú en compradores primerizos, en las personas que van a comprar por primera vez? ¿Cuál es un error así o es más común? Bueno, este es uno de los más comunes, No preaprobarse. de irse a buscar casa y después voy y me preapruebo. Y yo diría que para mí el más importante es entrar a comenzar todo este proceso sin saber cómo funciona. Yo pienso que tú, para lo que sea que vayas a hacer en tu vida, tú tienes que tener un conocimiento básico de en dónde tú estás entrando. Ujú. Entonces, si ya tú diste el paso de hacer una inversión como esta, que es una inversión grande,
cómo funciona. Claro, Déjate guiar, porque hay muchas personas que tampoco se dejan guiar. claro. Y entonces ahí es donde pasan cosas que no son... Sí. Personas que creen que se las saben todas, que al final... O que piensan que muchas veces no es que se las saben todas, pero muchas veces desconfían mucho. No confían en que uno los está tratando de ayudar, los está tratando de guiar, sino que piensan que uno está ahí como para robarles, así, literal. sí. Y no es el caso, por lo menos en nuestra compañía No, no ustedes están funcionamos de esa manera. para ayudarlos a ellos en el proceso de comprar una casa y conseguirle, según sus condiciones, el mejor deal. Exactamente. Lily, estábamos hablando de down payment, ¿ok? Ujú. ¿Qué tan importante es el down payment? ¿Cuánto necesitamos nosotros para comprar una casa? Dame, no sé, dependiendo de algunas condiciones, sé que eso puede cambiar, pero háblame a términos generales qué es el down payment y este tipo de cosas. Bueno, este es lo que das de inicial para, para poder financiar tu propiedad. Ok. So, cada programa tiene un requerimiento de un inicial que se tiene que dar para luego asegurar ese financiamiento. Existen programas donde no tienes que dar inicial. Existe el programa de 100% financiamiento, donde no requieres tener una inicial. Pero yo siempre aconsejo que las personas tengan reservas, porque muchas veces es importante, a pesar de que hagas un programa donde no tengas que dar inicial, vas a necesitar tener reservas. Usualmente, programas para primeros compradores requiere de un 3%, comenzando un 3%, un 3.5, un 5% de inicial. Ujú. Sí, y porque siempre había oído en la calle, ¿no? Como que era mejor tener un 20% down o algo así, los términos son diferentes. ¿Qué No, tan realidad es esto? ¿Un no, mito? eso es un mito. Es un mito, ¿no? Sí, no necesitas tener un 20% de inicial para poder comprar una casa. Ujú. Tienes muchas opciones. Sí, porque imagina tú, el 20% de lo que vale hoy una casa aquí en Miami, que el mínimo son $500,000, ¿de cuánto dinero estamos? Nada más en inicial, 100,000 más gastos de cierre, bueno. Exacto. Ujú. O sea, se te va Ya un esos son montón. otros programas, ya esos son para personas que están buscando programas de inversión. Ya eso es diferente. Vale. Otro tipo de cliente. ¿Cuál es el menor down payment que has visto tú aprobar, por ejemplo? En tu 100% financiamiento, cero down payment. cero down payment. Wow, increíble. Y ahora que ya mencionaste el closing cost, ¿qué es closing cost? Los No, closing costs, sí, los closing costs son bien sencillos. Son 4 factores. Es la inicial que estás dando, que es el down payment, que puede ser de un 3% o un 5%. Es los taxes y seguros de tu propiedad, que son taxes y seguros de tu propiedad. O sea, las personas tienen que entender que cuando compran una casa, tienen taxes y tienen seguro, ¿ok? Luego son los honorarios del banco y los honorarios de la compañía de título, que muchas veces no tienen idea que es una compañía de título y es una de las partes más importantes en una transacción de compra de casa. vale. So, esos 4 factores. El seguro. ¿Para qué necesita la persona un seguro? Bueno, yo le digo a las personas para que ponerlos un poco en contexto de cosas que hacen más en vida, al día a día, es decir, cosas más cotidianas, cuando vas a sacar un carro. Tú no puedes sacar el carro del dealer si no está asegurado. Lo mismo con la propiedad. Tú no puedes comprar una propiedad financiada y no tenerla asegurada. Claro, porque si El no el banco se banco... quiere asegurar de que esa propiedad, cualquier cosa que le pase, tiene un seguro. Exactamente. Entonces, Y mencionaste la oficina de la la compañía compañía de de título. título. ¿Esta es la compañía que hace? ¿Qué es lo que hace en el La proceso? compañía de título es la que se encarga de hacer la transferencia del que está vendiendo al que está comprando, pero a la misma vez se encarga de revisar ese título. Se asegura de que no hayan permisos abiertos en esa propiedad, que no hayan litigios en la propiedad, que tú estés comprando un título limpio. Y eso es muy importante, porque he escuchado cosas de horror Sí, 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 con o sea, respecto a eso. Las personas no le prestan atención a esa parte, a esa tercera persona que forma parte del proceso y es muy importante que tú te asegures que tu título esté limpio. ¿y ustedes en su compañía ofrecen esto también o Sí, tenemos una persona que se encarga de la parte de título. quién paga estos gastos de cierre? Tiene que ser, ¿quién es?
¿Quién es esa Ujú. persona? Estos gastos de cierre lo paga el comprador. Ahora, se puede negociar créditos del vendedor. El vendedor, y eso se está viendo mucho hoy en día, el vendedor te puede dar créditos para cubrir estos gastos de cierre. Eso es algo que también se puede negociar. O sea, el vendedor termina pagando una parte de esos gastos Puede de cierre. terminar pagando los gastos de cierre completamente o parte de los gastos de cierre, pero le pertenece al comprador. Es parte del financiamiento de que Vale. está comprando. Normalmente me imagino que cuando el mercado esté un poco mal, el vendedor va a querer vender su casa y bueno, y si se puede negociar que el vendedor cubra Ujú. una parte, el comprador va a salir beneficiado. Sí. ¿Y existe alguna otra estrategia para reducir estos gastos de cierre? ¿Hay alguien que pueda financiarlo? ¿Hay algún tipo de gobierno, en un programa que hayan creado actualmente? No, no existe, ¿no? No, porque ¿quién te va a financiar los taxes y seguro de tu casa? Son los taxes y seguro de tu casa. La compañía de títulos es una tercera compañía que hace su trabajo y tiene su fees, ¿no? Y a la misma vez están asociados a los fees del condado. ¿Quién financia los fees del condado? Claro. O sea, no es manera de que... Bueno, pero a veces el mercado está un poco lento y a lo mejor ellos crean alguna estrategia para que se mueva, no sé, y por ahí se me ocurría eso. Pero bueno, Sí. ya usted sabe que si usted va a comprar su casa, tiene que separar un dinero para los gastos de cierre. ¿Cuánto oscila generalmente estos gastos de cierre? Bueno, eso depende mucho, porque mientras más grande sea la propiedad, más altos son estos gastos de cierre. Todo depende del tamaño de la propiedad que estás comprando. Puede variar de 10.000 a 18, dependiendo. Es que depende mucho. Depende de muchas cosas, Ujú, pero sí. ese es más o menos lo que la persona tiene que tener en mente de ahorrar para cubrir estos gastos de cierre. Y esos gastos sí no se pueden financiar. No, Eso sí tienen que... hasta donde yo sé, Ok, y esos gastos de cierre no forman parte del down payment, no. tampoco. O sea, es algo separado. Ujú. O sea, si usted está pensando en comprar su casa, va a necesitar, si para tener unos mejores términos en su loan, separar un dinero para los gastos de cierre y si puede separar un dinero para un down payment, le va a ser muchísimo más beneficioso, Ujú. ¿no? Tener una reserva. Ya la parte de los gastos de cierre depende mucho de cómo esté el mercado. Ahorita mismo se están viendo muchos créditos de parte de los vendedores, porque estamos en un mercado de compradores. Ujú. Entonces, creo que jugar con eso. Siempre es recomendable tener una reserva, pero... ¿Qué programas existen actualmente para estos primeros compradores? Que nos puedas hablar algo acerca de Ujú. esto. Bueno, tenemos el 100% financiamiento que mencioné anteriormente, donde no requiere down payment. Tenemos el programa convencional con un 3% de inicial, el FHA con el 3.5. Ok. Ujú. O sea, existen diferentes programas para estas personas que son primeros compradores. Sí. Ok. Ujú. ¿Qué requisitos deberías tú tener o existen para estos tres programas que me mencionaste? Los mismos requisitos. Los mismos de los que ya hablamos, Sí, ¿no? crédito, taxes y, y tener una reserva. Una reserva. Ujú. Ok. Entonces, cualquier persona que esté considerando comprar una casa, sea primer comprador, tiene más opciones que una persona que ya compró una casa. Es lo que me estás queriendo decir. Dependiendo, tienen más opciones obviamente porque es primera vez. Ok. So, tienen todos los programas que pueden aplicar según su perfil. Pero bueno, personas que ya compraron una propiedad, también es posible que compren su próxima primera propiedad con un down payment bajo, hasta un 5%. Ok. So es posible también. No es que ya tienes una propiedad, entonces ya no aplicas para nada de estos beneficios y ya tienes que dar un down payment grande. No es así. Ok, so sí tienen la opción de poder comprar su próxima primera propiedad con un down payment bajo, como hasta un 5%. Y también sé que hay muchas técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Para las personas que ya tienen una propiedad, ¿no? Ujú. ¿Me puedes hablar alguna de estas? Sí, hay muchas opciones.
yo siempre digo que es mirar caso por caso, mirar el perfil de esa persona específico, qué es lo que tiene ahora mismo y qué podemos hacer basado en lo que tiene. Ujú. Hay personas que ya han tenido la propiedad por cierto tiempo, tienen una plusvalía en la casa y pueden tener acceso a estos fondos para luego hacer su próxima inversión. Ok. O moverse a una casa más grande. También existe la persona que tiene una casa relativamente mediana y está creciendo la familia, quiere moverse a una casa más grande y piensa que tiene que comprar la próxima propiedad con un mayor down payment y no necesariamente. Simplemente porque necesita un espacio más grande para su familia, puede entrar con un 5% de inicial Vale. y puede hacer su próxima compra, sí. Es dependiendo del perfil de cada persona, ver qué opciones tiene esa persona. Y si yo tengo una casa y la viví por 2 años Ujú, o 3, y yo ahora quiero dejar esta casa rentando y me quiero comprar una nueva propiedad, ujú. ¿qué opción tengo? Exactamente la misma. Te vas a mudar a tu próxima casa como casa primaria. Tienes la opción de comprar esa próxima casa, en la mayoría de los casos, con un 5% de inicial y dejar estar rentando. Demostrando que esa casa se paga sola y el banco así, No tienes que demostrar que se paga sola. ¿no? No, simplemente quieres agrandarte un poquito, ya te quieres mover a otra propiedad o quieres mejorar la zona donde estás y ya simplemente esa va a quedar de inversión. ¿Y qué pasaría con el préstamo que tengo en esta casa? ¿Se va a mantenerse ahí? Sí, lo sigues, lo vas a seguir pagando. Y entonces ahora tuviera otro préstamo. Exactamente. Ok, pero Sí, no tengo, es un préstamo individual para cada casa. exacto, vas a tener 2 préstamos y vas a tener Sí, 2 mortgage, pero exacto. el banco no te pide como que una segura. Te va a pedir como que ya esa casa quede rentada. Ya. Vas a necesitar dejar a alguien que rentando ya esa propiedad y lo que te va a pedir es la prueba del lease agreement, como que ya esa casa va a pasar a ser una propiedad de renta. Ujú. Ya. Y eso va a generar unos ingresos y se va a pagar solo, supuestamente. Bueno, sí, en la mayoría de los casos, en el mundo perfecto, sí. Ok, Ujú. perfecto. Quiero hacer un ejercicio contigo. Me gustaría que me dijeras qué ingreso bruto o neto aproximado necesitaría una familia para comprar una casa de $300,000, por ejemplo. Bueno, eso depende mucho de las deudas también Ujú. que tengamos, ¿ok? Muy importante eso porque voy a decir un aproximado de número, pero depende mucho de las deudas de cada persona. Ok, Para una casa de 300,000, yo diría que vas a necesitar alrededor de uno de 60 a 80,000, más o menos, en ese rango, ok. por ahí. So, cada persona que vaya a querer calificarse, precalificarse, como Ujú. me acabas de explicar tú, para comprar una casa, primero tiene que evaluar sus deudas. Por eso, ¿recomendarías tú a esta persona que pague sus deudas antes de comprar una casa? Bueno, no necesariamente que las pague, porque algunas veces no nos afecta tanto como pensamos, ¿ok? Entonces, si quieren hacer el ejercicio en casa, te voy a dar una fórmula un poco más fácil para hacerla en casa. Ok, Lo que pueden hacer es coger ese pago mensual que creen que puedan pagar por la propiedad que van a comprar, ok, ¿ok? Siendo realista. Porque ok. también sé que hay muchas personas que van a decir, bueno, yo quiero pagar 1,500. Bueno, eso no es realista. No vas a comprar una casa que vas a pagar 1,500. No existe. Entonces, siendo un poco realista, coges ese pago que tú dices, bueno, puedo pagar, no sé, 3,000, 3,500, ¿ok? A eso le vas a sumar tus deudas mensuales. Lo Ujú, que tú pagas todos los meses que sale en tu crédito, se refleja en tu crédito en la mayoría de los casos, porque hay cosas que pagamos mensuales que no se reflejan en el crédito y también quizás tengamos que añadirlas. ujú, Pero bueno, para que tengan un averaje, ujú. suman las deudas mensuales y esto lo van a dividir entre 45%. Y esto te va a dar el ingreso mensual que tienes que tener, que deberías tener para una casa. Bueno, hay que mirar en En el ese pago rango. mensual qué tamaño de propiedad más o menos estaría. Por ejemplo, una casa de 300,000, como me acabas de decir ahora, estaría en un pago mensual aproximado 2,600 más o menos, 2,800 por ahí. Pero bueno, es imposible hoy en día encontrar una casa en $300,000 acá en Miami. Sí. ¿Qué pasaría si una persona ahora quiere comprar una de 600,000? ¿Cuánto debería de tener de ingreso neto? 600,000, yo diría como en 120,000, más o menos. Va a estar 320. como por ahí. Vale.
Más son aproximados, ¿ok? Sí, depende de un montón de cosas más, cada caso Sí. específico, pero esto poniendo el escenario perfecto, que la persona tenga la menor cantidad de deuda posible, o sea, el escenario Ujú. más perfecto. Esa persona va a necesitar, o sea, si tú te quieres comprar hoy una casa normal en Miami, porque no estamos hablando de una mansión, tú necesitas ganar $120,000 al año. Aproximadamente, no me tomen la palabra, tienen que hacerse una Exacto, calificación, una precalificación, donde no exacto, se corre crédito ni nada, pero más o menos se le mira el el escenario. escenario. Pero bueno, debes estar ganando alrededor de esa cantidad de dinero. Más o menos, Increíble. favorablemente. Pero eso, por ejemplo, si es una familia, pudiera ser entre la madre y el Claro, padre, o el claro. Sí, esposo y sí, sí. la esposa. Pueden calificar en todos los miembros de la familia. Vale, y el préstamo saldría a nombre de esas dos personas. Ujú, exacto. Ok, perfecto. Y si queremos, ya vamos a una persona que quiere comprarse una casa decente acá en Miami, una casa de $1,000,000. ¿Cuánto debería ser el net income de esa persona? Exactamente ese escenario, hay un videito por mis redes. Ok, So, estaría más o menos en los 200,000, más o $200,000. menos. Ujú, Vale, aproximadamente. vale. Entonces, señores, si usted está buscando comprar una casa acá en Miami, debe de trabajar, debe generar bastante ingreso, porque el mercado está súper alto, ¿no? No, Sí. en serio, no todas las personas pueden precalificar para ganar, o no todas las personas ganan más de $100,000 acá en Miami. Es bastante difícil, sobre todo las personas que nos deben estar viendo, pero así tienen más o menos una idea y pueden saber los escenarios a los cuales ellos se pueden enfrentar a la hora de comprar una casa. Sí, pero ojo, que tampoco se asusten por estos Exacto. números porque tienen que ver sus escenarios. Ahora yo quisiera hacerte algunas preguntas y que tú me des la respuesta desde tu punto de vista. Muy personal, eh, Ujú, eh, como tú lo veas. ¿Ok? ajá. So, si una persona tiene el dinero para una sola propiedad, ¿qué le recomendarías tú evaluar? Que sea una Para propiedad una de sola, renta o una propiedad para vivir. ¿una de inversión o una para vivir? No viéndolo, si es desde tu punto de vista. ¿Quién es Lily? Yo creo que eso depende mucho de la necesidad de la persona. Ok. Porque hay personas que ahora mismo están bien con su renta y que simplemente quieren es invertir su dinero para no tenerlo en el banco ahí perdiendo valor. Entonces, bueno, obviamente la estrategia más inteligente es para una propiedad de inversión. Ujú, Pero es dependiendo mucho de la situación de la persona, ¿no? Porque si entonces la situación es diferente y lo que necesito es ya independizarme, tener mi espacio en un lugar donde yo pueda poner a mi gusto, crear mi familia, porque llega un momento que necesitamos eso, que queremos eso. Entonces ya ahí la opción es comprar la casa para ti, sí. pero es que depende. En tu caso, tú comprarías una casa para ti. Bueno, Primera vez. por primera vez, bueno, yo voy a decir lo que yo hice y fue una propiedad de inversión. Ok, tú primero Eso fue compraste. lo que yo hice, pero porque no tenía la necesidad de comprarme mi casa en ese momento. Sí, Estaba bien donde estaba y simplemente hice mis ahorros y dije, bueno, antes de dejarlo en el banco, pues lo pongo en una propiedad que yo pueda ir ganando plusvalía, que se vaya generando. ok. Entonces tienes la experiencia de tener una propiedad de inversión. ¿Cuánta energía requiere eso? ¿No? Tampoco es fácil, porque la gente dice, Mm, no, me mm. compro una casa, la rento y Sí, ya. exacto, sí, no. O Eh, sea, eso hay que tenerlo muy claro. Comprar una casa es también trabajo. No es como que me compré una casa y bueno, ya, un par de zapatos los puse en el closet y no los toco más y qué lindos están. ujú, No, requiere de sus cosas, requiere mantenimiento. Si se rompe algo, tienes que asumir. Por eso es que yo siempre recomiendo tener reservas. claro. Porque la reserva no es solamente para poder dar en tu down payment. Es porque si pasa cualquier imprevisto en la casa, ¿quién más te lo va a cubrir si no eres tú? Ujú, Entonces, sí, comprar una propiedad tiene también sus cosas. exactamente. Tienes que lidiar también con la persona que te rompió, que se te fue, que no quiere Si pagarte. tienes que lidiar con tenants, es una tarea también que requiere sus cosas. Ujú. Ujú. Y las personas que lo utilizan para Airbnb, igual, un montón
de requisitos y de Sí. cosas que tienen que... Sí, si no tienes a alguien que te maneje esas propiedades, pues sí, vas a tener que hacer cositas. Vas a tener que darle mantenimiento a las casas, vas a tener que hacerle la limpieza cuando se te vayan los inquilinos. Ujú. Sí, todas estas cosas, una persona que está pensando en comprar una propiedad para rentar, tienen que pensar antes de tomar esta decisión. Y financieramente, ¿qué crees tú que sea mejor? ¿Comprar para vivir o comprar para rentar? Bueno, yo siempre digo que comprar para vivir, a pesar de que sí estás poniendo el dinero en algo tuyo, es un expense, es un Un gasto. gasto. Es un gasto. Cuando tú Vamos ves a tu decir. profit and loss y balance sheet, el asset se pone en el balance sheet, las personas que saben de leer un statement financiero, y después en el profit and loss vienen un montón de gastos, ¿no? Exacto, sí, no, es un gasto. No, no es que. Es verdad que con el tiempo tú estás Generando una creando, plusvalía. sí, te estás creando plusvalía, pero es un gasto. Es una. Que igual, la renta es un gasto igual. Sí. Al final del día. La única diferencia que yo veo es que, primero, te da una libertad de movimiento cuando Ujú, estás rentado, ¿no? O sea, uno se va moviendo dependiendo de las necesidades. Y hay muchas personas que esto lo necesitan, que trabajan hoy en Nueva York, mañana se van a trabajar a no sé dónde, Miami. Yo tengo amigos que es travel nurse, ujú. y este tipo de personas le beneficia estar rentado. También rentarte equivale a que se te rompió el microwave. Llamo, mira, tengo el microwave roto. Facilidad. Sí. O sea, Ujú, no tienes que preocuparte más allá de tener el dinero para el pago de la renta. sí, Pero en tener una casa, si tomas una sabia decisión a la hora de comprar la casa, en un año puedes tener una plusvalía de $100,000. ¿Y en qué negocio tienes tú en un año una plusvalía de $100,000? En muy pocos. sí. Ujú, Entonces, sí, es un escenario que no siempre es igual ujú, y que uno tiene que tomar una decisión también basada en un montón de cosas y asesorarse por las mejores personas, como en este caso tú, a la hora de comprarla, para que así, cuando pase un año, 2 años, tú tengas una plusvalía, puedas a través de esa misma casa generar otro ingreso o con ese dinero que ya estás generando. Y de hecho, he oído historias de personas que conozco, no en las redes sociales, que esto lo llevó a la libertad financiera. pues sí. Ujú. Si se Y saben administrar bien y saben y tienen, o sea, están centrados en lo que quieren, sí te lleva a la libertad financiera, sí. yo tengo una historia con una persona que trabajaba conmigo. De hecho, fue la persona por la cual yo entré trabajando a la compañía que yo trabajaba en el departamento de contabilidad en Accounts Payable. Y esta Ujú, persona que ya estaba en la parte de contabilidad, que era contadora, ella deja la compañía porque ella empezó desde muy temprano, desde que está trabajando, a invertir en townhouse. ujú. Ella compró un townhouse, cogió la plusvalía, compró otro y ya tenía 6 townhouse. Entonces, administrar 6 townhouse, trabajar al mismo tiempo ya no era una tarea fácil. Y esos 6 townhouse le estaban dejando un buen dinero que dijo, mira, ya no voy a trabajar más. Y tenía 50 años. ¿Sabes? ¿Quién a los 50 años? No todas las personas pueden lograr esto. Claro. Y vivir de esto, de eso. Y lograste lo que viene siendo la libertad financiera. Ujú, Escapaste de lo que le llaman la carrera de la rata aquí. ujú. Sí, no, yo pienso que si te trazas un plan, lo puedes lograr. Y en tu experiencia, ¿has visto a alguien que le haya ganado así un montón de dinero a una casa, que haya tomado una buena decisión financiera así de esa manera o no? Sí, a ver, no sabría decirte específicamente, pero bueno, a ver, te voy a poner el ejemplo, no sé, en mi mismo círculo, mi mamá, por ejemplo. Ahora mismo la propiedad de mi mamá ha ganado mucho valor, a- si lo comparas a cuando ella compró, ¿En qué año compró? un poquito antes del COVID. Ya, esa gente que compraron ahí fueron los que... Antes del COVID y ahora mismo el pago mensual que tiene mi mamá es el de que paga alguien por una renta. Entonces, eso es ¿ves? Eso es una persona que Yo ahorita incluso mismo. conozco gente que compraron durante el COVID y el Ujú, interés que lograron en esa época, la gente no quiere vender porque exacto. no van a tener el mismo interés. Ujú. Durante el COVID hay yo creo que los dos lados. Porque las casas estaban altas de precio. Sí, llegó un momento que
se valorizaron demasiado las casas y ya para ganar una oferta tenías que dar por encima de lo que estaba la propiedad en venta. O sea, hay personas que no hicieron Tan buen negocio. tan buen negocio, pero hay personas que sí, sobre todo los que empezaron, los que invirtieron en el principio de COVID. Sí, Esas personas cogieron bastante que buen negocio. quería hacerte una cuestión de preguntas. Tú me vas a responder si es mejor para una casa nueva o una casa usada. ¿Ok? FHA contra un loan convencional. Si es mejor para nueva o usada, Ujú. es que aplica para las dos. Aplica para las dos. Da igual, Sí. no tiene que ser una u otra, ¿no? Ujú, no. Ok. ¿Invertir en Miami o fuera de Florida? Bueno, yo diría que Miami, porque es una ciudad que ahorita mismo está en crecimiento y está en un crecimiento rápido. Entonces, si quieres tener la oportunidad de invertir en Miami, no esperes mucho más. Este es el momento. Vale. ¿Comprar ahora o esperar? Yo digo que el momento de comprar es cuando tú estés listo. No hay un momento perfecto. No hay un momento perfecto. So, es cuando tú te sientas listo. ¿Qué prefiere Lily? ¿Airbnb o renta tradicional? Yo diría que para mí depende, pero renta tradicional porque Airbnb, no sé. ¿Te da más tranquilidad la renta tradicional? Yo creo que para mí, para manejarlo yo, sí. Ok. ¿Un down payment grande o mantener la liquidez? Yo prefiero mantener liquidez siempre. Ok. ¿Crédito de 680 o de 740? Con los dos puedes comprar, pero siempre, mientras mejor tengas el puntaje de crédito, mejores términos. Ujú. ¿Prefieres lidiar con un cliente de W2 o con un dueño de negocio? Yo creo que es lo mismo. Al final el proceso sigue siendo el mismo. Ok. ¿Prefieres lidiar con un primer comprador o con un inversionista? Bueno, yo creo que el primer comprador me llena un poquito más en el sentido de que es como que ayudar a esa persona a dar ese primer paso. El inversionista ya viene con más experiencia. Ya es una persona que ha vivido lo que es comprar una propiedad en la mayoría de los casos, no necesariamente, hay primeros inversionistas también, pero en general el primer comprador casi siempre busca es su casa primaria, ese hogar donde pueda crear familia, donde pueda crear memorias, recuerdos. Entonces es como un poquito más, te llega un poquito más. Y Sí. más viniendo de donde nosotros venimos, que para muchas personas eso es un sueño. Entonces creo que es más emocionante para mí. Sí, muy, muy poderoso ayudar a otras personas a Ujú, lograr sus sueños. sí. De las redes sociales, ¿prefieres TikTok o Instagram? Dicen por ahí que TikTok es mejor, pero bueno, yo me quedo con Instagram. Es la red Lo social que más manejo te... mucho mejor. Ok. Yo TikTok no lo entiendo, ni lo tengo. Yo lo uso, pero no como Instagram. Yo no lo entiendo. Em, ¿Prefieres un meeting por videollamada o un meeting presencial? A mí me gusta más presencial, pero cuando vamos a hablar de cosas concretas, no para perder tiempo. Ok. No me vas a perder tiempo. ¿Prefieres un crecimiento rápido o un crecimiento sostenible? Definitivamente sostenible. Yo no creo en los crecimientos rápidos. Ok. Creo que el crecimiento sostenible em, perdura más. Sí. Tiene más fundación. Sí. Más No, trabajo, más dedicación. ¿Lo creas para siempre o para largo plazo? No es algo... sí, a la hora que tú vas a crear un edificio tienes que hacer mientras más la base, más fuerte, más alto va a poder ser el edificio. So, para eso tienes que tener un crecimiento sostenible, algo con bases. Ujú. Y eso toma tiempo. Sí, Eso no se hace exactamente, definitivamente sí. de un día para otro.
Lili, te voy a decir una frase y me vas a decir si es mito o realidad. Necesitas 20% para comprar una casa. Mito. Esperar a que bajen los intereses siempre es una buena idea. Mito. Rentar es tirar el dinero. Mito, bueno, realidad, pero con sus matices, porque todo depende. Ujú. Ok. Los dueños de negocios tienen más fácil obtener financiamiento. Eso es un mito. Ok. Bueno, después de unos fallos técnicos estamos de vuelta. Lili, estábamos haciendo preguntas de mito o realidad, ¿ok? ¿Una casa siempre aumenta de valor? En la mayoría de los casos, sí. ¿Ok? ¿Una propiedad es la mejor inversión que uno puede hacer? ¿Una qué? Disculpa. ¿Una propiedad es la mejor inversión que podamos hacer? Dependiendo, pero sí es una buena inversión. Ok. Lili, muchas de esas personas que nos están oyendo llevan muchísimos años o muchísimo tiempo esperando para comprar una casa. ¿Qué le dirías a todas esas personas que siguen esperando porque creen que el mercado aún no está listo? Yo les diría que no sigan esperando a que el mercado esté listo, porque es muy impredecible. Eso es como, yo diría que eso es como querer saber qué va a pasar mañana en tu día, por ejemplo. Es como que tú no sabes lo que puede pasar mañana, tú no lo puedes predecir. Eso es exactamente lo mismo, el mercado tú no lo puedes predecir, tú no lo puedes controlar. Entonces, cuando tú estés listo, entonces ese es el momento. O sea, esperar no, quizás te puede pasar factura. Exactamente. Así que no esperes más si estás esperando, si estás buscando comprar tu casa, si estás preparado, contacta a Lili de Empire Finance Group. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que vean este podcast? En las redes sociales, Empire guión bajo EFG guión bajo. Y Y también nos pueden comunicar al 786-400-9717. así que ya sabes, si estás buscando, contacta a Lili. Si estás buscando comprar una casa, contacta a Lili. Yo quiero agradecerte por aceptar nuestra invitación de venir a este podcast. Muy agradecido por formar parte de esta primera temporada. Espero que se repita la próxima vez sin fallos técnicos. Y nada, para todos ustedes que nos vieron, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y así van a obtener la notificación cuando le lancemos un nuevo capítulo. Como siempre termino, que pasen un excelente día.